Ok, buenas noches. No, porque no tenía entrada, porque como no era administrador, pero ya me abrió el espacio para poder hablar. Entonces hago esta presentación mía. Me llamo William Álvarez, soy testigo de Jehová y voy a defender el punto sobre que la resurrección de Cristo, que resucitó como un cuerpo espiritual. Esa va a ser mi presentación y defensa en cuanto a lo que la Biblia explica de ese tema. Entonces, si Arriola ya está listo, me avisa cuando comienzo con los 5 minutos. También espero que se presente también ahora. Bueno, entonces voy a comenzar con los 5 minutos. Parece que Arriola lo que quiere que yo siga y él se presenta después, ¿no? Esa es la idea que estoy viendo. Mira, voy a comenzar con Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44 en adelante. La Biblia presenta que hay dos tipos de resurrecciones. Hay una resurrección física terrestre y hay una resurrección espiritual. En 1 Corintios 15:44 dice: se siembra cuerpo físico y se resucitará cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo físico y también hay cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue un ser vivo, un alma viviente, y el segundo Adán se convirtió en un espíritu que da vida, un espíritu vivificante. O sea, a raíz de esa explicación, hay que entender que la Biblia habla que hay resurrección terrestre y también hay resurrección con cuerpos espirituales. Lógicamente, aquí los testigos de Jehová creemos en esas dos resurrecciones. Por ejemplo, Cristo resucitó en su ministerio terrestre a muchas personas. Demostró que él tenía el poder de resucitar y resucitó personas en carne. Esa era la resurrección que se conocía en Israel. Israel solamente conocía la resurrección terrestre. Por lo tanto, desconocía la resurrección de personas que van al cielo en espíritu. Por eso Colosenses 1:18 dice que Cristo es el primero, el primogénito de los muertos en resucitar a vida celestial. También lo dice Juan 3:13 y 14, donde dice que el que descendió fue el que ascendió a los cielos. Y también Hebreos 6:19 y 20 y Hebreos 10, también los versículos 19 y 20 mencionan que Cristo fue el precursor y que abrió el camino a los cielos. O sea que ningún ser de los terrestres había tenido una resurrección celestial, y eso Israel por eso no lo conocía. Israel desconocía ese tipo de resurrección y era difícil entender cuando Cristo resucita que él había tenido ese tipo de resurrección. Eh, voy a cortar aquí para seguir, para que sea más fácil para ustedes oír, y sigo con el mensaje. Bien, buenas noches a todos. Gracias por estar pendiente. Yo sé que a algunos les interesa el tema. El tema de esta noche es sobre la resurrección de Cristo, si fue corporal o fue espiritual. Bueno, este tema es muy profundo, pero debido al tiempo solo vamos a analizar unos 2 o 3 versículos. Con eso vamos a profundizar un poco, ya que hay varios textos que hablan acerca de la resurrección. La posición adventista, yo soy Eric Arriola Gutiérrez, desde Chiapas, México. Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La posición adventista, y la que estoy de acuerdo yo con la Biblia, que está pegada a la Biblia, yo creo en una resurrección física, corporal, como la Biblia dice, ¿no? Y voy a comenzar con este audio. Y voy a comenzar citando en el libro de Juan, Juan 22, 19 al 21. Voy a leerlo lo que dice textualmente. Vemos que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él dijo, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y pues muchos judíos, fariseos dijeron, pero ¿cómo es posible si tantos años se llevó en hacer este templo y tú lo vas a destruir y lo vas a reconstruir en 3 días? Y una de las falsas acusaciones de los fariseos era esa, ¿no? Que él podría reconstruir el templo. Fueron las acusaciones que hicieron los fariseos en el juicio que le hicieron a Jesucristo.
Pero aquí en Juan 19 al 21, el apóstol Juan especifica a qué se refería Cristo Jesús. Y decía, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está hablando de su cuerpo físico. Más adelante vemos que los fariseos comprendieron a qué se refería, ¿no? Por eso Caifás, Anás, los demás le pidieron a Pilato que mandara una guardia para que cuidara el cuerpo de Cristo, porque él dijo, aquel engañador en vida dijo que iba a resucitar a los 3 días. O sea, entendían ellos bien que se trataba del cuerpo físico, no de un cuerpo espiritual, ¿no? Y el apóstol Juan, en este versículo lo dice muy bien. Hablaba del cuerpo el templo de su cuerpo. Este es uno de los pasajes que es categórico en decir que Cristo resucitó con un cuerpo físico. Voy a poner otro en los 2 minutos restantes, que es el más contundente, y voy a dejarlo hasta aquí, porque hay otros textos, ¿no? Y vamos a ir analizando en el trayecto por medio de preguntas en audio. El otro lo encontramos en Lucas 24, 40 al 43, una cita muy conocida por todos ustedes, en el cual los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos y no creían en la resurrección de Cristo. Entonces, categóricamente la Biblia dice, ¿no? Voy a leerlo, lo que dice textualmente la Biblia, dice, y como todavía ellos de gozo, dice, no lo creían, y estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Voy a leerlo anteriormente. Les dijo, ¿no? Ellos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y después, si ellos incrédulos y no sabían, ya les dijo, ¿no tenéis algo de comer? Vemos aquí categóricamente que Jesucristo mismo está diciendo que Él no era un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y sabemos todos, hermanos, que Jesucristo no miente. Esto es categórico y esto es absolutamente verdadero. Además, un espíritu no come. Vemos que Él pidió de comer y ese cuerpo fue el que palparon. Más adelante Tomás, el incrédulo, Cristo le dice, no, ve y mete tus manos acá en mis llagas, en mi costado, y sé creyente y no seas incrédulo. Entonces vemos que esto es categórico e irrefutable, hermanos. La resurrección de Cristo fue física y corpóreamente. La Biblia menciona claramente en Primera de Pedro 3:18 que Cristo murió en la carne y resucitó en espíritu. Y dice que en esa condición de espíritu, después de resucitar, dice que fue a hacer una prédica de juicio a otros seres espirituales. O sea que Cristo se habla claramente que resucita en espíritu, y en esa condición, dice el versículo 19, el que acabo de citar, Primera de Pedro 3, 18 y 19, que después de resucitar en espíritu, en esa condición, predicó a espíritus que también estaban encarcelados, estaban bajo juicio, y en esa condición fue espiritual. Ahí demuestra que Él resucita en espíritu y va en esa condición a predicar a otros espíritus, personas de su misma clase. También Primera de Corintios 15, como cité anteriormente, dice que primero es lo terrenal y después lo celestial, hablando del cuerpo de Cristo en el versículo 45. Como cité, dice que viene primero es lo terrenal, el hombre terrenal, y después viene el hombre espiritual. Lo que es físico viene primero y después lo que es espiritual. Versículo 1 Corintios 15, 46 y 47 dice que el primer hombre es de la tierra y fue hecho del polvo, y el segundo es del cielo. Los que son del polvo son los que son hechos del polvo, o sea, como se le dijo a Nicodemo también, lo que es carne, y lo que es espíritu es espíritu. Por lo tanto, habla de dos tipos de resurrecciones. Y yo me estoy refiriendo que Cristo pertenece a la resurrección celestial. Nosotros los testigos creemos que hay personas que van a resucitar en la tierra, porque la tierra va a ser hecha un paraíso y va a haber resurrecciones terrestres de hombres que van a resucitar en forma perfecta, terrestremente, pero también los que heredan el reino de los cielos van a tener una resurrección espiritual
¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15? 1 Corintios 15:50 dice que carne y sangre, repito, 1 Corintios 15:50, que carne y sangre no hereda el reino de los cielos. ¿Ve? Está hablando del reino, no hereda, sino los que van a heredar los cielos tienen un cuerpo celestial, un cuerpo como el de los ángeles. La Biblia dice, Jesucristo lo dijo, ¿no? Que en la resurrección serán como ángeles, hablando de ese tipo de resurrección, porque carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Jesucristo en los cielos dijo que tenía una sustancia de corporal igual que la sustancia del cuerpo de su Padre. Eso está en Hebreos 1:3, cuando dice que es la representación exacta del ser de su Padre en sustancia. Y el Padre no es un ser humano. O sea que Cristo, cuando resucita, él incluso antes de estando en la tierra, él pidió: Padre, dame la gloria que tuve antes que el mundo fuese. La gloria de los seres celestiales es mayor que la gloria de los seres humanos, porque dice que el ser humano es un poco inferior en gloria a la gloria celestial. Lo dice ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 2. Eso significa de que Cristo pidió la gloria celestial que tenía antes, que era un ser espiritual en los cielos. Cristo no era humano en los cielos. Y el Padre, según dice Hechos capítulo 3, versículo 13, dice que el Padre lo resucitó a la gloria, cumpliendo las palabras de la oración de Cristo. Bueno, yo creo que se han ahí cumplido los 5 minutos primeros míos y ahora le toca a Riola. Voy a darle respuesta a las dos objeciones que plantea Riola en sus dos textos que presentó. En la primera, él habla de que Cristo dice que resucitó con su propio cuerpo terrestre, al decir que él iba a levantar el cuerpo en 3 días. Yo le presenté en 1 Corintios, la Biblia no puede tener contradicciones, que Pablo dice que primero lo terrenal y después lo celestial, hablando del propio cuerpo de Cristo. Cristo dice que primero lo terrenal y después lo celestial, hablando que Cristo fue un espíritu edificante, que Adán tenía un tipo de cuerpo del polvo y el cuerpo espiritual con el que resucitó después las personas que heredan el reino de los cielos. Por eso que ahora le voy a explicar lo que quiere decir ese texto. Si yo tengo un cuerpo terrestre, como eran semejante al templo, ¿no? Porque los templos de judíos de aquellos tiempos hacían una representación del cuerpo de Cristo. La Biblia menciona que los templos representaban lo que es el ser humano, ¿no? Eso es otro tema del santuario. Por lo tanto, cuando los templos eran destruidos, se reconstruían templos nuevos, no con los mismos materiales de los primeros. Por ejemplo, los templos de Salomón tenían más gloria, dice que tenían más gloria que el tabernáculo que se inició por medio de Moisés en el desierto. Entonces los tabernáculos no se construían con las mismas materiales de los primeros templos que fueron destruidos. Eran nuevos materiales y más, incluso el de Salomón fue más glorioso que el primer tabernáculo del desierto, que fue más humilde. Ahora, cuando Cristo dice que él levantaría su cuerpo en 3 días, ya vimos que cuál es el cuerpo que Cristo obtuvo en la resurrección, ¿no? Él tuvo un cuerpo que era de él, no era de otra persona. ¿Por qué fue un cuerpo espiritual? Porque es el mismo cuerpo de él, pero no tiene que ser terrestre, porque Jesucristo mismo le revela a Pablo, que fue el que tuvo la revelación de 1 Corintios 15, dice que Dios da el cuerpo como él quiere a los que resucitan. Y dice el versículo 37 de 1 Corintios 15, que lo que tú siembras no es el cuerpo que va a salir. Lo que tú siembras y lo que pones bajo tierra, esa semilla que tú pones bajo tierra, esa semilla va a retoñar, porque va a retoñar en un árbol. Pero dice que ese cuerpo que retoña no es igual que el cuerpo que fue enterrado. Por eso es que la Biblia habla que en ese contexto de 1 Corintios 15, que hay una resurrección terrestre y que primero vino terrestre y después viene el cuerpo espiritual de aquellos que resucitan, porque Dios da el cuerpo como él quiere. Por lo tanto, cuando Cristo dijo, yo voy a levantar mi cuerpo en 3 días, se está refiriendo a su propio cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Es como que yo digo, yo voy a ir a la fiesta, yo voy a ir a la luna, y yo no tengo que ir vestido como mismo yo estaba el día que yo confesé ir a la luna. No, yo voy con otro vestido. Eso está dicho, eso que estoy diciendo de los vestidos, está en 2 Corintios capítulo 5, cuando Pablo dijo que él quería ya estar desvestido y quitada su armadura de su tabernáculo que tenía,
y ponerse un tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación. Entonces allí está respondida la primera parte cuando Cristo dijo que le iba a levantar el cuerpo en 3 días. Y es su propio cuerpo, no es de otro, porque es el cuerpo que Dios le dio como Él quiso. Esa es la primera pregunta respondida. Voy para la segunda. En la segunda pregunta, usted dice de que los apóstoles, que estaban las puertas cerradas, y entró Jesucristo. Si están las puertas cerradas y entró Jesucristo, porque podía pasar como un ser espiritual. ¿Sí? Podía pasar como un ser espiritual y atravesar las puertas. Entonces él dice allí, dice que ellos se asustaron porque pensaban que veían un espíritu. Otras versiones dicen que veían un fantasma, ¿no? O sea, lo que está diciendo que ellos estaban un poco atemorizados, porque dice la Biblia ahí que estaban atemorizados, tenían un temor porque realmente un espíritu no se ve. Los espíritus son invisibles, ningún espíritu se ve. Por lo tanto, ellos estaban asustados y estaban teniendo imaginaciones de cosas que no eran, como viendo espectros. Estaban asustados porque pensaban que veían un espíritu, pero Cristo dijo, no, yo no soy un espíritu. Toquen y pálpenme, yo no soy un espíritu. Quiere decir que Cristo se materializó para que los discípulos pudieran verlo, por la falta e incredulidad de ellos. Eso le dijo Tomás. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, eres un incrédulo, tuviste que ver para creer. Bienaventurados los que sin ver me crean. Ahora, ¿dónde está este concepto en la Biblia de que Cristo resucitó en espíritu y esas manifestaciones que él tuvo, porque fueron manifestaciones, revelaciones, señales, dice la Biblia, según dice ahí Juan 20:30, dice que esas materializaciones que él tuvo eran señales que él daba por la falta de fe de los discípulos que no creían en una resurrección celestial, que fue lo primero que empecé hablando, que ellos nada más que conocían la resurrección terrestre y no conocían la resurrección celestial. Por eso que Cristo le dice a los de Maús, en Lucas 24:23 al 27, le dice, ustedes son insensatos, porque los de Maús estaban diciéndole que el Mesías que ellos esperaban había muerto y había resucitado, y estaban todos tristes porque ellos pensaban, todos pensaban que él iba a restaurar a Israel, o sea, que iba a reinar en Israel. Y al morir, entonces ya ellos, su fe cayó, y como diciendo, ya no es el Mesías, incluso le llamaban profeta, ya no le decían Mesías. Dice que todos estaban desanimados y ya todos estaban como no creyendo que era el Mesías. ¿Por qué? Porque no creían en una resurrección de gloria, que es lo que Cristo les reclama a ellos en el versículo, ahí mismo en Lucas 24, versículo 23 al 27, le dice, insensatos de corazón, para no creer lo que está en las escrituras dicho, que yo tenía que morir y resucitar a la gloria. ¿Ve? Habla de la gloria celestial. Y esa resurrección gloriosa es la que habla del cuerpo celestial. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, que lo habla claro, y 1 de Pedro 3:18, porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces, Cristo se materializó. ¿Por qué? Dijo que lo tocaran por la falta de fe de ellos, para que vieran que él estaba vivo, porque un espíritu no se ve. ¿Dónde dice la Biblia que los ángeles pueden hacer eso? En Génesis 18 y Génesis 19, dice que hubo ángeles que se materializaron con Abraham y comieron como Abraham, como mismo comió Cristo con los discípulos. Ahora, ¿no dice la Biblia que solamente el Padre permitió eso, que Cristo se materializara a ciertos discípulos, no a todos? No es que Cristo estaba caminando por todas las calles de Jerusalén con un cuerpo materializado, ¿no? Cristo se apareció, dice, eso lo dice Hechos 10:40 y 41, que el Padre autorizó a Jesucristo, le permitió que se manifestara. La palabra que viene ahí es que se revelara de forma visible. Si se dice que se manifestara de forma visible, porque era invisible, sino porque la Biblia va a decir que se manifestara de forma visible. Quiere decir que era un ser invisible entonces cuando resucitó, sino no dice que se manifieste en forma visible. Y dice que a los escogidos, a los discípulos escogidos, no a todos, o sea que no andaba por toda Jerusalén caminando, enseñando que tenía heridas ni nada de eso. Eso fueron manifestaciones y materializaciones que él tuvo, porque la falta de fe de los discípulos, como la de Tomás, que le dijo incrédulo, tuviste que ver para creer. Tomás dijo, no, si no veo las manos y las heridas. Y él tomó un cuerpo con esas heridas, cosa que en otras manifestaciones que él tuvo con María Magdalena, con los de Maús, no le vieron heridas en las manos, le vieron que él tenía ese cuerpo. Incluso Hechos 16:12 dice que él manifestó diferentes tipos de cuerpo. Continúe pues.
Sí, Riola, ¿no? Yo creo que me pasé de tiempo, de los minutos, por eso que yo decía de un moderador, porque a veces uno no se da cuenta y se pasa de los tiempos. Pero bueno, aquí estamos de una forma amistosa, oyendo los audios. Y también usted me hace la pregunta y yo se la haré después, la pregunta como habíamos quedado. Muy bien, William. Mire, le había mandado un video donde planteaba mi pregunta, pero está muy lento el internet aquí donde vivo, es demasiado lento, así que creo que vamos a grabar audios. Ya no pude grabar el video, no lo envía, ahí se queda varado. Y yo no tengo wifi, entonces por eso se me hace un poco difícil. Si tuviera wifi llegaría más rápido. Mire, aquí vamos a iniciar ya, porque ahorita voy a contestarle a esta objeción y después usted me va a hacer la pregunta. Va a usted realizar su pregunta escrita o en audio y yo se lo voy a responder. Ahorita me está usted respondiendo la pregunta. Bueno, en esta explicación que usted da, William, no puede ser aceptada, ya que la Biblia es clara, dice, ¿no?, que él se refería al templo de su cuerpo, dice el apóstol Juan. Para los apóstoles, el que está narrando está hablando del cuerpo físico, ellos no estaban creyendo en un cuerpo espiritual. Tanto fue así que inclusive hasta los fariseos pensaban, lo vemos cuando le dijo, ¿no?, a Anás, Caifás, es que aquel engañador en vida decía que en 3 días iba a resucitar. Ellos entendieron lo que les dijo, ¿no? Se refería a su cuerpo físico, no a un cuerpo espiritual. ¿No tendría acaso que velaran los guardias en la tumba de Jesús con un cuerpo espiritual? Ni siquiera lo iban a ver, ¿no? Era por el cuerpo, y inclusive ahí en esos versículos se dice, no vaya a ser que los discípulos roben el cuerpo, dicen. Entendieron bien a qué se refería. No vayan a robar el cuerpo y decir que resucitó, dice, y el postrer error sea peor que el primero, decía, ¿no? Ellos entendieron que se refería al cuerpo físico, y así lo entendieron los discípulos, porque la Biblia lo confirma. Ahí mismo en el libro de Juan lo confirma, que dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos estaban convencidos, pero de un cuerpo físico. No tendría en ningún caso un cuerpo espiritual, como usted está afirmando en este versículo, ya que sería un contrasentido, ¿no? ¿Cómo van a estar esperando en las piedras, cuidando los romanos, los guardias romanos, a un espíritu? No, claramente ellos estaban esperando el cuerpo que iba a resucitar y no querían que se robaran el cuerpo físico. Y eso fue lo que resucitó. Esta es la primera objeción. Voy a esperar su pregunta, ahora planteé su pregunta para contestarle. Arriola, la pregunta que usted hizo, yo se la respondí, se la había respondido en mi segunda respuesta que usted, cuando planteó antes de ese video que te pone ahí del texto bíblico, que se ve en sus manos ahí indicando el texto. Ya yo le expliqué ese texto arriba porque usted había ya hablado de ese texto y yo le expliqué el texto y le respondo de nuevo, ¿no? Ahí se está hablando del propio cuerpo de Jesús que Dios le dio, porque dice que Dios le dio el cuerpo espiritual cuando Él resucita. Ese es el propio cuerpo que Él levanta. Por eso que Él levanta el cuerpo en 3 días. Era su propio cuerpo, no era de otra persona. Dijo, yo levantaré mi cuerpo. No era de otro, pero era su cuerpo que Él tenía, era un cuerpo que Dios le había dado, que era de Él, y era el cuerpo espiritual, como dice 1 Corintios 15, que dice que primero lo terrenal y después lo espiritual. La Biblia habla claramente que el cordero de Pascua, cuando era sacrificado, porque toda la Biblia habla de todos los sacrificios que hubo de cordero, representaban a Jesucristo. Usted debe saber eso. Y el cordero pascual dice que no podía quedar nada, dice que era consumido a fuego totalmente y no quedaba nada, hasta la grasa había que quemarla, no podía quedar nada para el otro día, era consumido totalmente. El sacrificio era irrecuperable. Por lo tanto, cuando Cristo se sacrifica, que es un sacrificio eterno, es un sacrificio que Él da para siempre por la humanidad, es un regalo que Él da, y lo que se regala no se quita. El sacrificio que Él dio es un sacrificio eterno. Ese sacrificio del cuerpo de carne de Jesús, que fue un sacrificio humano, de un ser perfecto, porque tenía que ser un ser humano, no podía ser un ángel ni podía ser nadie muriendo, tenía que ser un ser humano perfecto, 100% igual que Adán, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la vida. Tiene que haber un equilibrio. Dios es justo, es la equidad, ojo por ojo, diente por diente, alma por alma, alma por alma.
Era un alma viviente que fue Adán, y Cristo como alma viviente terrestre tuvo que morir 100% y sacrificar ese cuerpo eternamente, porque dice que ese regalo lo dio por la eternidad, un sacrificio eterno. Por eso es que el Cordero de Pascua de sacrificio no quedaba nada, era irrecuperable. Y por eso que en la tumba de Cristo no quedó nada de ese cuerpo terrestre. Incluso las vendas y los vestuarios que él tenía, él lo dejó allí dobladito cuando resucitó en espíritu, porque si fuera un cuerpo humano hubiera salido desnudo, porque dejó toda la ropa allí. Entonces los guardias no vieron cuando él salió, porque si fuera un cuerpo físico lo hubieran visto los guardias que estaban cuidando aquello allí. Quiere decir que él dobló todo eso como un hombre bien organizado, dejó todas las ropas de su cuerpo antiguo terrestre y resucitó en su cuerpo espiritual, que era su propio cuerpo. Él levantó el cuerpo en 3 días, como se lo dijo a los demás: levantaré este cuerpo en 3 días. Era su propio cuerpo que Dios le dio, porque un cuerpo de él, no era de otro. Era un cuerpo que ya se le había prometido que iba a tener, era su cuerpo. Como los templos se destruían y se hacían con nuevos materiales, como le expliqué. En ese sentido, Cristo entonces fue que nadie lo vio en ninguna parte, solamente cuando él se materializaba a los que Dios permitía que él le diera esas señales, como ya cité en Hechos 10, 40 y 41. Jesucristo no engañó a los apóstoles. Jesucristo solamente le está quitando el miedo que ellos tenían. Dice que estaban atemorizados porque pensaban que veía un espíritu. Usted sabe que hay espíritus a lo nuestro, hay ángeles a nosotros, usted no puede verlo. Usted no puede verlo. Entonces cuando usted ve que se aparece de momento, porque Cristo se aparecía de momento, igual que los de Maús, se aparecía de momento y se desaparecía de momento. Cristo se desaparecía delante de la vista de ellos, como dice Lucas 24, 31, que se desapareció al momento de la vista de los dos de Maús. Entonces cuando él se aparece de momento, se asustaron y pensaron que veía un espíritu. Pero un espíritu no se ve, es una imaginación grave que tenían los apóstoles. Y Cristo con ese miedo le dijo: yo no soy un espíritu, porque un espíritu no se ve. En este momento yo no soy un espíritu. Yo estoy ahora en este momento hecho, materializado como carne, para que no se asusten, para que ustedes sepan que yo estoy vivo, porque ellos no creían en una resurrección espiritual, como expliqué al principio, que ningún israelita había visto una resurrección espiritual, porque no pueden ver un espíritu. Entonces él dio esas señales. Se materializaba de momento, de la nada, y se aparecía y se desaparecía. Porque dice que se hizo visible, dice que Dios permitió que se hiciera visible a los que él escogió para materializar su cuerpo. Y si se hizo visible, era porque era invisible. Porque la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible en los cielos. Y si es una imagen en los cielos, el Dios invisible, es porque es un ser espiritual, porque es la imagen y la representación exacta de la sustancia del cuerpo de su Padre, dice Hebreos 1:3. Entonces, 1 Corintios 15 no pueden mentir. Es la Biblia la que no puede mentir. El peso de la evidencia es muy fuerte contra estos textos que usted cita, donde le estoy explicando con claridad lo que significa una materialización y por qué dice Hechos 10, 40 y 41, que Dios permitió que se manifestara a ciertos discípulos. O sea que él se hizo visible. Es decir, que era invisible y Dios lo hizo. Dios permitió que hiciera visible y dando pruebas y señales a estas personas que no creían en la resurrección, que eran incrédulos, como Tomás dice: tuviste que ver para creer, Tomás. Bienaventurados los que sin ver creen. Entonces se está hablando de por qué Jesucristo permitió Dios de que él se manifestara y se hiciera visible. Por eso que le dijo: tocad y ved, que en estos momentos yo no soy un espíritu, toquen y vean, no se asusten, que un espíritu no se ve. Porque un espíritu no se ve. Entonces, pero tóqueme. Él estaba dando una señal de que era una persona que estaba vivo, y lo reconozcan allí por las señales de la materialización que él tuvo. Está dando una señal. Porque Dios tiene poder, Cristo tiene poder para materializar su cuerpo, pero su naturaleza es espiritual. Porque carne y sangre no hereda el reino de los cielos, sino la Biblia no, se le contradice totalmente en todos los demás textos que he citado, que carne y sangre no hereda el reino de los cielos, que Cristo resucitó en espíritu fue a predicarle a otros espíritus, que primero viene lo terrenal y después viene lo celestial, cuerpo espiritual, como dice el texto ahí. Entonces estos textos, como ya le expliqué, tienen que tener una base armoniosa con estas cosas de las materializaciones, como ángeles en el pasado se materializaron y pudieron ver a los humanos, a aquellos ángeles. Y los ángeles son seres espirituales que no son humanos en los cielos, pero temporalmente tuvieron ese tipo de materialización porque tienen ese poder. Eso es lo que le estoy explicando. Por lo tanto, no hay contradicción bíblica, pero usted no me ha dicho nada de los textos porque no ha hecho ninguna pregunta. Yo he respondido las preguntas. Me toca a mí hacer las preguntas ahora. Ahora me toca a mí.
Bueno, le voy a contestar esta objeción que usted pone y ya después plantea su pregunta, ¿no? Creo que así lo vamos a ir terminando, ¿no? Entramos en el estudio, ya terminamos el debate, vamos en el estudio. Dijimos que era un debate estudio corto, ¿no? Y aquí nos vamos a enfocar hasta que termine el tiempo. Mire, esto que usted está diciendo es inadmisible porque Jesús no miente. Si Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo, es porque así es. Jesucristo no miente. Usted está diciendo que Jesucristo los engañó, que se materializó como lo hacía antes. En el Antiguo Testamento hay varias materializaciones, pero no, aquí no está usted diciendo que Cristo los engañó y eso va en contra de la ley de Dios. El mismo Dios tiene su propia ley. ¿Cómo él va a andar mintiendo? ¿Cómo él va a estar engañando? Esto jamás es inadmisible, mi estimado William. ¿Está usted tratando de decir que Cristo los engañó? Que les dijo, miren, este es mi cuerpo, pero en realidad no era, solo se materializó y los estaba engañando. Desde ahí ya está usted completamente errado, mi estimado William. Perdón que se lo diga, pero no se puede aceptar esta explicación que usted está dando, porque la Biblia es clara. Jesucristo le dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, dice. O sea, está diciendo que él no era un espíritu, que él era una persona, un humano de carne y hueso. Y para eso esto es categórico, William. No, por más que usted dé esa explicación tan vaga, no se puede aceptar. Disculpe usted que no se puede aceptar, ya que Cristo no miente. Al aceptar esta explicación estamos aceptando que Cristo los engañó, que les dijo que tenía un cuerpo pero en realidad estaba materializado y después se fue en espíritu. No, y la Biblia no se puede contradecir, mucho menos la palabra de Cristo podemos poner en duda ante la de juicio. Si él dijo que él no era un espíritu y que tenía carne y hueso, es que así lo debemos de creer. Y debemos de adaptar las otras citas a esta cita, porque se complementan. No vamos a agarrar otra cita, lo que da usted en Corintios de Pablo, para forzar esta cita. No, es al contrario. Con esta cita podemos entender 1 Corintios 15 y las otras citas que usted ha dado. Mira, mi estimado William, está bien, no hay límite de tiempo, puede usted seguir poniendo. Esa es la ventaja de un debate informal, porque en un debate formal se limita uno, no puede explayarse. Mira, le digo que esto es inadmisible, ese video ya se cargó después, porque yo lo había puesto desde hace rato, pero se cargó después. Ya no voy a poner esos videos, voy a poner audio mejor, porque carga más rápido. Le digo, ¿no? Que para los judíos, para los discípulos, para Juan, el que escribió y que está relatando ese acontecimiento, él está hablando, lo explica, ¿no? Él se refería al templo de su cuerpo. Y le digo era su cuerpo físico porque más adelante así lo entendieron, Caifás, que mandaron a Pilato que les pusiera una guardia porque iba a resucitar el cuerpo. Dice, no vaya a ser que los discípulos roben el cuerpo. No está refiriéndose que ellos le hayan entendido de una forma que iba a resucitar de forma espiritual, ¿no? Esto se advierte claramente. Y recordemos que los ángeles, no sabemos si tienen ropa o no, ¿no? Entonces usted está especulando mucho al decir de que se iba a salir desnudo al resucitar por las vendas. Estamos especulando. Para Dios, qué cosa es imposible, ¿no? Él, sin duda, ese cuerpo glorificado con el que resucitó, pero lo aclara la misma Biblia que era un cuerpo de carne y hueso. No puede contradecirse, sería un contrasentido, un sinsentido decir que fue espiritual. Entonces, ¿para qué van a estar cuidando si va a ser espiritual, no? Es un sinsentido. Y además, ¿dónde quedó el cuerpo de Cristo entonces? ¿Dónde quedó el cuerpo de Cristo si fuera espiritual aceptando su idea? ¿Dónde quedó el cuerpo de Cristo? Se deshizo, ¿qué pasó? Porque no encontraron el cuerpo. Fueron los discípulos a la tumba y no encontraron el cuerpo, no estaba ahí. El cuerpo físico. Si si aceptáramos que hubiera sido el cuerpo espiritual, pues ahí hubiera quedado el molde, ¿no? Ahí estuviera enrollado, pero no. Vemos que estaban dobladas las vendas. ¿Y qué contenían las vendas? Pues el cuerpo físico. En su misma respuesta,
que usted da está la evidencia de que era un cuerpo físico. Sería un sinsentido, ¿no? Que resucitó de forma espiritual, ahí hubiera estado el cuerpo enrollado con las vendas. Pero el hecho de que las vendas estuvieran ordenadas quiere decir que fue su propio cuerpo que fue vendado el que resucitó. De lo contrario, ¿dónde quedó el cuerpo? Ahí no hablas de ningún engaño, al contrario. Cristo le está quitando el susto a ellos, le está diciendo, toquen y vean que yo soy un ser materializado de carne y hueso, porque tengo poder. Cristo tiene el poder para esas materializaciones, hacerse humano. Ese poder lo tiene Cristo, pero no es su naturaleza es espiritual. Estamos hablando con qué cuerpo resucitó. Una cosa es con el cuerpo que él resucita y va a los cielos, y es su naturaleza, y otra cosa son las materializaciones que le hace a personas en la tierra que fueron humanas. Igual que los ángeles fueron humanos y comieron y vivieron y son seres celestiales, su naturaleza. No veo contradicción. Si me entiende bien, no va a haber contradicción en lo que estoy diciendo. Ningún israelita entendía de una resurrección espiritual. Yo se lo expliqué ahorita. Siempre lo que se habían visto eran resurrecciones terrestres. Y lo que hablaban eran del cuerpo, claro. Lo están hablando los paganos, los romanos, que no se roban el cuerpo porque pensaban que se robaban el cuerpo. Pero los romanos sí no creían ni en resurrección ni nada de eso. Ni pensaban que Cristo era el Mesías. Solamente pensaban que se robaban el cuerpo. Después ellos iban a decir, mira, el hombre está vivo y sigue vivo. Y entonces iba a formar un problema. Por eso fue que mandaron a cuidar a los romanos eso ahí. Pero Cristo, ninguno de ellos lo vio salir. Dice que cuando ellos que estaban cuidando y ninguno se durmió, no vieron salir un ser humano físicamente. Si fuera un ser físico, lo hubieran visto salir de ahí. Y dice que salió un ser espiritual, por eso que no lo vieron en su naturaleza. Después vienen unos ángeles y se materializan cuando las mujeres van al sepulcro, al domingo por la mañana. Y habían dos ángeles materializados ahí. Y le dicen, ¿a quién buscan aquí? ¿A quién buscan entre los muertos si ya él resucitó? Entonces, no lo vieron, ¿ves? Los guardias no lo vieron. Entonces, dice, te repito el texto de Hechos 10, 40 y 41, que él se manifestó a lo que Dios quiso. Y manifestarse es revelarse, hacerse visible, porque era invisible. Y se hizo visible y se materializó para que ellos entendieran que él estaba vivo, porque como un espíritu no se ve, no lo iban a ver más nunca. Cristo no le mintió en ningún lado. Está diciendo, todo que vean que yo soy el mismo. Tengo poder para materializarme. Yo tengo ese poder para materializarme, estoy materializando. Y Tomás se asusta al ver de ese tipo de milagro que se le hace y él reconoce que Cristo estaba resucitado. Incluso pidió ver las marcas. Los demás apóstoles, cuando lo vieron, ni María Magdalena vio marcas en las manos, ni los demás hubieron marcas en las manos, sino que él tomaba diferentes tipos de cuerpo, como dice en Marcos 16:12, para hacer ver a los discípulos lo que ellos estaban pidiendo. Tomás pidió señales en las manos, porque aquí tiene señales en las manos, porque él materializaba los cuerpos como él quería. Él tiene ese poder. Sencillamente es así, pero la Biblia no se puede contradecir. El texto que usted está citando continuamente es Juan 2, se lo he explicado 2 veces, se lo puedo seguir explicando con más detalle, pero es la única explicación o sea, el único texto que está enfatizado ahí, pero no me estás haciendo referencia a los textos que te he citado. Yo voy a hacerte la primera pregunta. Yo te pregunto, las sombras hebreas que estaban en la Biblia dichas, escritas, con respecto a los sacrificios de cordero y el de la Pascua, ¿por qué la Biblia dice que todo tenía que ser completamente consumido a fuego y no podía quedar nada del sacrificio? No podía quedar nada, porque era un sacrificio que daba limpieza de pecado a la gente y no podía quedar nada, porque un sacrificio era dar vida alma por alma. Se entregaba un animal y ese daba la vida al otro. En aquel tiempo era por un año, porque por eso que era un sacrificio, era sombra, y no cumplía el requisito completo, como decía, que era imperfecto en ese caso, porque no limpiaba de por vida. Ahora, ¿por qué? La pregunta primera que te hago, ¿por qué los sacrificios del templo eran consumidos totalmente, como el de la Pascua que representaba a Cristo, y no dejaban nada? Era irrecuperable, no había otro tipo de manera de representar que aquel sacrificio se iba a resucitar o que iba a venir en ese mismo cuerpo de otra manera. No, porque dice que era consumido totalmente el sacrificio. Y eso fue lo que pasó con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo desapareció humanamente porque fue sacrificio eterno, y viene el cuerpo espiritual, que es el cuerpo celestial, que es un cuerpo que Dios le da, y el cuerpo terrestre. Por eso que la Biblia dice que la carne y la sangre es el pacto que él hace para un reino. Fíjate que el pacto que se hace, el nuevo pacto, se hace en base a la carne y la sangre. Esto representa mi cuerpo con el pan, y esto representa mi sangre con el vino. Por eso que representó carne, la carne que él entregó. No se habla de otra cosa. Como los ángeles, las cosas materiales no existen en los cielos. ¿Cómo van a tener ropa los ángeles? La Biblia no habla que los ángeles tienen, son seres celestiales. ¿Qué ropa van a tener? La ropa que usted le ve a un ser celestial es cuando se materializa.
Cuando los seres esos se materializan, entonces sí aparecen con ropa porque se materializan de esa manera. Pero los seres, los cuerpos espirituales, ¿qué cosas físicas van a tener? ¿Cómo un ser celestial va a tener cosas físicas? Porque lo celestial es espiritual. No hay cosas terrestres ahí arriba en los cielos. La tierra fue hecha para los humanos y el cielo es dado para Dios y los seres que habitan, los seres celestiales. Los límites de nuestra habitación son uno y los límites de la habitación celestial son otros. Por eso que cuando la Biblia habla de que Nicodemo no conocía lo que eran las cuestiones del reino, dijo, lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es carne, carne es. ¿Cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre? Pensaba que nacer de nuevo era meterse otra vez en el vientre de la madre y volver a nacer. Y Cristo dijo que no, que tenía que nacer del espíritu. O sea, el espíritu, lo que es espíritu, espíritu es. Esa es la criatura, la nueva creación, los que iban a reinar en los cielos, que esa es la pregunta. Cristo, Dios le está hablando, mejor dicho, Cristo le está hablando a Nicodemo sobre los que hereden el reino. Esa es la respuesta que le da Nicodemo. De los que van a reinar, tienen que nacer del espíritu. O sea, que eran engendrados con espíritu y ese engendramiento no era un engendramiento según la carne y sangre, dice Juan 1, 11 y 13. Dice que los que son nacidos del espíritu no son engendrados de carne y sangre. Y Cristo cuando fue ungido a los 30 años, es que engendrado con espíritu y al resucitar, dice primera de Pedro 1, 3 al 5, que nació como nueva criatura porque el engendramiento le produjo una nueva criatura que le fue dada en la resurrección a Jesucristo. Eso dice primera de Pedro 1, 3 al 5, hablando de lo que es el engendramiento y lo que es la resurrección, que es el nacer como nueva criatura. Una cosa es ser engendrado, igual que hace un feto, y otra cosa es después que tú eres ungido interiormente y mueres, porque tiene que morir la semilla esa, que es la semilla reproductiva, que habla primera de Pedro 1:23, que es la semilla que se engendra en Cristo cuando es ungido en el Jordán. Es una semilla que no es según un engendramiento, que no es según carne y sangre, sino es según el Espíritu, porque es engendrado por Espíritu. Y lo repito también ahí, eso está en Juan 1, 11 al 13 y en Efesios 13 y 14, que se le da una prenda, una semilla por anticipado de lo que van a hacer en el futuro cuando resuciten, que van a ser seres celestiales. Por eso que Cristo fue engendrado como ungido a los 30 años. Y cuando resucita en ese cuerpo espiritual porque fue engendrado para eso. Fue engendrado con esa nueva semilla. No fue engendrado con carne y sangre como fue cuando María al principio, que fue un humano carnal, que fue el cuerpo que él sacrifica. Que él resucita entonces con el cuerpo espiritual de la semilla segunda del engendramiento que tiene en el Jordán. Por eso es que se hablan allí de las personas que, primera de Pedro 3 y 4 habla de esa semilla y de ese nueva criatura que iban a ser cuando las personas resuciten, que iban a heredar los cielos en un cuerpo incorruptible e inmortal. Incorruptible, y Cristo no va a volver a la corrupción. Dice Hechos 13:36, que Jesucristo no vuelve a la corrupción de la carne. Cristo no era corrupto, Cristo no pegó, pero dice que tenía un cuerpo corruptible, porque era un cuerpo que se podía matar. Aunque era perfecto, lo mataron. Era un cuerpo corruptible, la carne se hiere y la pueden matar aún siendo perfecto. Cristo no volvería a un cuerpo de ese tipo de carne. Lo dice Hechos 13:36. Rectifico el texto, yo dije Hechos 13:36 y es Hechos 34, o sea, 2 versículos anteriores al 36, donde dice la Biblia que Él resucitó en un cuerpo de carne y hueso. Yo quiero esas palabras que tú me estás diciendo que me lo digas, que Él resucitó en un cuerpo de carne y hueso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que resucitó en un cuerpo espiritual. El carne y hueso que tú me mencionas es cuando Él se materializa. Pero Él no dice que resucitó en un cuerpo de carne y hueso. ¿Dónde está el texto que dice que resucitó en un cuerpo de carne y hueso? No está ese texto, no, eso usted Arriola lo está llevando a la mente suya y lo está transmitiendo aquí en las palabras, pero eso no dice la Biblia. La Biblia sí dice que resucitó en un cuerpo espíritu. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Ahí sí dice que murió en la carne y resucitó en espíritu. Eso sí lo dice la Biblia. Eso está en dativo, en el griego. Dativo que sí, que está hablando de dos cosas diferentes. Él muere en carne y resucita en otra cosa, resucita en espíritu. Pero no dice en ningún lugar que Cristo resucitó en un cuerpo de carne y hueso. ¿Dónde está ese texto? No viene en la Biblia. Ok, mi estimado William, bueno, esa respuesta que usted dio, ¿de dónde quedó el cuerpo de Jesucristo? Que fue mi segunda pregunta.
Bueno, es un poco difícil de creer, aceptar esa respuesta que usted está dando, ¿no? Ya que dice que desapareció así nada más. Es inadmisible esa respuesta porque debió haber quedado ahí el cuerpo, ¿no? Si fuera cierto que Cristo resucitó de forma espiritual. Bueno, ahora contestando la pregunta que usted me hace, bueno, vemos que antiguamente los sacrificios que se hacían, que prefiguraban a Cristo, vemos que se, este, se pedían varios animales, ¿no? Becerros, ganado, los que no tenían dinero, tórtolas. Pero está usted hablando acerca del Cordero Pascual, que era un sacrificio especial, ¿no? En los otros tenían indicaciones específicas de qué hacer con los sacrificios, ¿no? Y la Biblia menciona qué hacían con los desechos, donde ponían el estiércol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso del Cordero Pascual, el cual representa a Cristo, entonces ahí es un sacrificio especial, que es prefigurativo de Cristo mismo. Sí, se tenía que consumir completamente, pero yo no le veo la relación que usted agarra este ejemplo para decir que también el cuerpo de Cristo se tenía que consumir. Yo no veo la relación, tendría que ser entonces quemado. Pero ahí vemos que cuando fue enterrado, era un cuerpo que estaba conservado, estaba vendado. Al desvendarse, vemos que el cuerpo otra vez salió, un cuerpo glorificado, que podía traspasar las paredes, un cuerpo como el que vamos a tener todos en la segunda resurrección. Yo entiendo la doctrina de los testigos y por qué defienden tanto la resurrección espiritual por el evento de 1914, ¿no? Que dicen que Cristo vino a la tierra en forma espiritual, invisible. Tienen que calzar esta doctrina con la otra, pero yo no le veo la relación que usted pone del Cordero Pascual con Cristo, porque si en dado caso fuera así, tendría que ser quemado Cristo para que no quedara rasgo, ni rastro, ni un rastro del cuerpo, pero no fue así, Él fue crucificado y el cuerpo quedó vendado, y cuando dice la Escritura que las vendas quedaron ordenadas, lo cual indica que el cuerpo fue el que resucitó y no un espíritu. Tanto así que tuvieron que sobornar a los guardias para que mintieran, para que dijeran que se robaron el cuerpo. ¿Se da cuenta? Para que se robaran el cuerpo. ¿Cómo es posible que no van a darse cuenta de lo que sucedió? Sí se dieron cuenta, pero tuvieron que mentir. Y dice la Biblia que tuvieron que sobornar a los guardias para que aceptaran esa versión, lo cual es contradictorio. Espero su segunda pregunta. Los romanos no sabían nada espiritual, ni los romanos ni los judíos sabían nada de un cuerpo espiritual que iba a resucitar. De eso no sabían nada. Ellos pensaban, como habían pensado en todas las resurrecciones que habían visto hasta ese tiempo. Pero la revelación que hay, que Cristo habla de un tipo de resurrección celestial que es diferente, que es la revelación que te estoy dando yo ahora, que te estoy enseñando y que no has entendido, ni le entendió Nicodemo, ni le entendieron muchos judíos. Eso lo entienden los cristianos en este tiempo que aceptan lo que dice la Biblia. La Biblia dice que carne y sangre no hereda el reino de Dios, y que primero la semilla es terrenal y hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Usted nada más que creen en los cuerpos terrenales y en la resurrección terrestre, y no creen en la otra parte de la Biblia que dice que hay cuerpos celestiales y que hay cuerpos espirituales y que hay resurrección celestial. La Biblia lo dice, ¿no? Dice que tales son los celestiales como también tales son los terrenales. Eso está en 1 Corintios 15, 46 en adelante. Y hablando de que el primer hombre fue Adán y el segundo hombre el segundo ser es un espíritu vivificante, y que Cristo resucitó en espíritu y murió en la carne. Hay muchos textos, cuando te expliqué los dos textos de ese tipo, pero te voy a hacer otra pregunta. Me ha hecho varias preguntas y yo te las he contestado, ahora te voy a hacer algunas. Yo te pregunto, Hebreos 1:3, que dice que Cristo en los cielos tiene un cuerpo idénticamente igual al cuerpo de la sustancia de su Padre. ¿Cómo tú me explicas eso? Cristo entonces para ti tiene un cuerpo humano en los cielos, porque dice que tiene un cuerpo igual que el de su Padre, entonces el Padre es humano en los cielos. Dice que Cristo en los cielos tiene un cuerpo idénticamente igual al cuerpo de su Padre, a la sustancia del cuerpo de su Padre en los cielos. ¿Cómo tú me explicas Hebreos 1:3?
Es una de las preguntas que te hago que no te había hecho ninguna. Yo te estoy contestando las dos preguntas o tres que me has hecho, que son en base al mismo texto, de un solo texto que te has basado. Y yo te he dado muchos textos. Yo tengo aquí ya como 15 textos que te he citado en la armonía bíblica interna. Bueno, aquí mi estimado William, eso ya estás especulando. Vemos que a través de la historia, en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, los ángeles aparecían a las personas y la Biblia no menciona que estuvieran desnudos, ¿no? Menciona que eran con forma de varón, no menciona que estuvieran desnudos. Así que por lo tanto usted dice que no tienen ropa, está usted especulando, porque si fueran estado desnudos lo dijera la Biblia, ¿no? Todas las apariciones de los ángeles dijeran que estaban desnudos, pero no lo dice, lo cual significa que las personas que lo vieron lo miraban con una especie de manto cubierto, ¿no? Si no fuese así, lo hubieran dicho, ¿no? Lo hubieran expresado de que estaban desnudos. Entonces está usted especulando con el cuerpo de Cristo, ¿no? Que si hubiera sido así, el Señor Jesucristo es Dios, Él pudo haber hecho lo que se le plazca, ¿no? No podemos limitarlo a las cosas humanas. Ahorita voy a contestar su segunda pregunta. Me preguntas dónde quedó el cuerpo de Cristo y usted dice que el cuerpo de Cristo fue desintegrado como eran desintegrados. No sé si me estás oyendo los mensajes que te he dado, porque todo lo que me estás preguntando ya fue respondido. El Cordero de Pascua dice que era consumido a fuego totalmente y no quedaba nada. No podía quedar nada hasta el otro día. Era consumido todo a fuego, consumido totalmente y era irrecuperable. Porque los sacrificios que representaron a Cristo, como el Cordero de la Pascua, Cordero Pascual, no podía quedar nada. Era un sacrificio completo, no podía recuperarse nada. Todo era entregado por el pecado, alma por alma. Entonces, no quedaba nada, por eso que no quedó nada. Dios resucita en un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no es el cuerpo que fue entregado. El cuerpo que fue entregado fue el de carne y sangre, que en base a eso se hace el pacto. Dice que la sangre representa el vino, o sea que el vino representó la sangre y el pan representa la carne de Cristo, que fue entregado para siempre. Ese fue un sacrificio eterno. Tú no puedes recuperarlo. ¿Cómo tú vas a recuperar lo que Dios entrega? Si lo recuperas, entonces el sacrificio lo quitas del aire. Lo haces inválido el sacrificio si recuperas otra vez ese cuerpo o Cristo recupera ese cuerpo. Entonces no es un sacrificio eterno, porque se habla de sacrificio eterno. Como dice la Biblia en Hebreos, hay 5 capítulos dedicados al sacrificio eterno. Pero que tiene que ver el cuerpo, que tiene que ver la resurrección espiritual con el sacrificio eterno de carne y sangre de Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué tú crees que Cristo murió en un cuerpo espiritual? No, él murió un humano. Murió un ser humano. El Cristo humano judío no es el mismo cuerpo del Cristo resucitado celestial. No es el mismo. El Cristo que murió fue un Cristo humano y el Cristo que resucita es un Jesucristo celestial. Tiene la misma identidad como ser, pero tiene cuerpos diferentes, porque Dios da el cuerpo como Él quiere. Eso lo dice 1 Corintios 15, 17. Y el sacrificio ese de cuerpo fue eternamente entregado. Eso está en 1 Corintios 15, que es un capítulo completamente dedicado a resurrección y que contradice la doctrina que me estás explicando. Que tú me estás hablando de una sola resurrección y ahí habla de la resurrección del reino, no hereda carne y sangre. Y tú estás heredando carne y sangre para el reino. Hay contradicción bíblica en todos los textos que te he dicho, con 1 de Pedro 3, 18 y 19, que Cristo resucitó en espíritu y murió en la carne. Y en esa condición espiritual que resucitó fue a predicarle a otros espíritus. Entonces tienes que tener una armonía interna en la Biblia, una coherencia interna en la Biblia que no la estás ahí teniendo. Te estoy explicando con base bíblica todas estas cosas. Como mismo no encontraban el Cordero Pascual cuando lo consumían a fuego. ¿A dónde iban a encontrar el Cordero Pascual en las sombras hebreas cuando lo consumían a fuego? Dime a dónde lo iban a encontrar. Si estaba consumido totalmente. Consumido a fuego totalmente. No quedaba nada. Hasta la grasilla, dice la Biblia, que la tenían que quemar completamente. No podía quedar nada hasta el otro día. Entonces las sombras están demostrando cuál es el objetivo de un sacrificio eterno entregado para siempre por el pecado, para siempre. Tú no puedes recuperar, tú quieres recuperar algo que estaba entregado para siempre. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Y la explicación que te estoy dando basada en las escrituras. Bueno, mi estimado William, es que esta cita es categórica. La encontramos en Lucas 24, 36 en adelante. Ya lo hemos leído. Esto es categórico, ahí lo dice. El mismo Cristo les está diciendo: ¿por qué se turban estos pensamientos en vuestra mente? Porque dice ahí que pensaban
La misma Biblia lo describe, el médico Lucas, que está narrando el relato, dice, ¿no? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, o sea que ellos pensaban, pero en realidad no era un espíritu, era carne y hueso. Por eso Jesucristo ahí lo dijo, ¿no? Mirad que mis manos y mis pies que yo soy, palpad, dice, tóquenlo y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto es categórico, William, y por qué usted le busque. Un espíritu, dice el Señor Jesucristo, no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo, o sea, les está diciendo, yo no soy un espíritu, yo soy de carne y hueso. Un espíritu no tiene. ¿Por qué pasan estos pensamientos en su mente? Un espíritu no tiene carne ni hueso. Es como veis que yo tengo. Esto es categórico, por más que usted quiera negarlo. No lo puede negar porque el mismo Cristo lo está diciendo. Y esto es categórico, no se puede refutar. Y diciendo esto, dice, les mostró las manos y los pies. Y les dijo, ¿tienen algo de comer? Y entonces comieron, ¿no? Y ahí más adelante vemos que Tomás lo toca. Entonces, esto es categórico, William. Esta es la respuesta a su segunda pregunta. Un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. No los estaba engañando. Si admitimos su respuesta, su argumento que pone, de que se materializó para no, estamos aceptando que Cristo los engañó, porque ahí les está diciendo, como veis que yo tengo, dice, yo no soy un espíritu, parafraseado, ¿no? Yo tengo carne y huesos, ahí está la respuesta. El mismo Cristo dijo que tenía carne y huesos y así debemos de aceptarle. Porque te contradice, 1 Corintios 15, 44 y 45 te contradice. Dice que lo primero es un cuerpo físico y después viene el cuerpo espiritual. Eso que tú hablas del cuerpo físico está dicho en la Biblia, primera de Pedro 15, en primera de Corintios 15, 44 en adelante, que dice primero lo terrestre, el cuerpo físico, habla del cuerpo físico como mismo tú me estás diciendo. Y ese cuerpo físico no es el segundo que resucita, dice que resucita cuerpo espiritual, no cuerpo físico. Cuerpo físico es una cosa y cuerpo espiritual es otra cosa. Neuma, habla de neuma como segundo, como cuerpo espiritual, cuerpo neumático, que es un cuerpo invisible al ojo humano, pero es un cuerpo espiritual, pero es cuerpo, que se resucita. Y ese que resucitó, eso no se ve. Por eso, como neumático que dice ahí claramente, tuvo que hacer materializaciones porque tenía el poder para que los humanos vieran que él estaba vivo. Pero eran materializaciones que él hacía en diferentes cuerpos, como dice Marcos 16:12. Te estoy mencionando la Biblia. Todo lo que estoy diciendo es bíblicamente y no te he sacado de la Biblia. Todo lo que te he dicho lo estoy basando en la Biblia. Pero no me has dicho respuesta a las preguntas que te he hecho. No me has dicho respuesta a la primera, a Hebreos 1:3, que dice que en los cielos Cristo tiene un cuerpo idénticamente igual, al mismo cuerpo, la sustancia de su Padre exactamente igual. No me has dicho nada de eso, porque el Padre no tiene un cuerpo humano, porque no vino a la tierra, ¿no? Y Cristo tiene un cuerpo idénticamente igual al cuerpo de su Padre, la sustancia del cuerpo de su Padre en los cielos. Hebreos 1:3 no me has dado respuesta de eso. Yo te he dado respuesta a todas las preguntas que me has dicho. Bueno, William, aquí estás. Ya escuché tu explicación, pero te digo, te contesto de nuevo, no hay una relación porque Cristo no fue quemado. Él fue crucificado, no fue quemado. Entonces, tú me estás haciendo la comparación, ilustración de que el Cordero Pascual no quedaba nada. Pero aquí no podemos decir que Cristo fue quemado. Es muy diferente. Así que esta ilustración veo que no queda, no cuadra, pues porque es diferente. Sí es un simbolismo de Jesucristo, pero no tiene nada que ver con la resurrección. Con la resurrección de Cristo no tiene una relación directa. Con la muerte sí, pero con la resurrección no. Entonces veo que no tiene ninguna relación esta ilustración que usted está dando. Si tú estás oyendo mis audios, porque me estás repitiendo la misma pregunta y las mismas preguntas que están respondidas arriba. Si yo te espero, si tú quieres, oye los textos y después haga los comentarios, Arriola. Porque si no leo hoy, o si no oyes mi comentario, es como que estoy hablando cosas 2 veces o 3 veces. Yo espero, no te aceleres en comentar sin leer o sin oír. Trata de oír mis comentarios porque ya están esas respuestas te las di ya y estás preguntando las mismas preguntas varias veces consecutivas, ¿no? Usted mismo dijo que este cuerpo será destruido y será levantado. O sea, cuando habla de destrucción, fue destruido.
Y yo te expliqué que en el libro de las sombras hebreas todos eran consumidos los sacrificios y no quedaba nada, eran consumidos a fuego, consumidos totalmente. Así estaba representado la muerte de Cristo como el Cordero Pascual, que no podía quedar nada hasta el otro día. Todo completamente tenía que ser quemado totalmente. Pero usted quiere que aparezca algo de aquella sombra, tiene que estudiar bien cómo estaban las sombras, cómo estaba diseñado todo, para que vea que el cuerpo sacrificado es eterno del cuerpo de Cristo, es irrecuperable. Los sacrificios son irrecuperables. Tú no puedes recuperar un sacrificio dado por siempre, porque es un sacrificio eterno. Tú no puedes recuperar eso, porque lo que se regala no se quita. Dice que fue un don, un regalo para la humanidad. El cuerpo entregado eternamente de Cristo, el sacrificio eterno. Si tú recuperas eso, la mediación sacerdotal no tiene una ofrenda para poder mediar, porque esa ofrenda la quitaste y la sacaste de ahí, y es una ofrenda eterna para siempre. ¿Estás entendiendo ya un poquito más el asunto? Pero si el cuerpo, como tú dices, deja las vendas ahí, entonces no, porque Lázaro salió con las vendas que tenía puestas. Cuando lo resucitaron terrestremente a Lázaro, él salió con todas las vendas que tenía puestas. Le dijo, quiten las vendas. Pero Cristo no salió con eso, porque la dejó todas dobladitas ahí. Entonces, ¿con qué le pusieron ropa nueva? Le pusieron ropa nueva a Cristo después que resucitó y no cogió la ropa que él tenía puesta terrestremente. Estamos entendiendo claramente que resucitó en otro cuerpo, en un cuerpo espiritual. Después, cuando él materializa a las personas que estaban diseñadas por Dios para eso, para los apóstoles específicamente, porque te cité que él no andaba por las calles mostrándose todo el tiempo hablando o caminando humanamente. No, la Biblia no dice eso. Dice Hechos 10, 40 y 41, que a lo que el Padre le indicó que se manifestara y se hiciera visible, a eso se manifestó. Quiere decir que entonces él materializaba a esas personas y por eso que lo veían visiblemente, porque tenía ese poder. Eso no hay contradicción bíblica en nada de eso. Tú me preguntaste, porque me has hecho algunas preguntitas y otras todas te las contesto, porque bíblicamente todas las respuestas. Te voy a citar Hebreos, mira el texto que te voy a citar. Hebreos 13, 10 en adelante, hablando de cómo quemaban aquellos animales y cómo los relaciona con Jesucristo, la quema y la consumación del cuerpo. Dice Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen autoridad para comer los que efectúan servicios sagrados en la tienda. O sea, en la tienda de aquel momento que estaba allá en Jerusalén, porque fue destruida en el año 70, aunque se rompió el velo cuando murió Cristo. Tenemos un altar del cual no tienen autoridad para comer los que ofrecen servicios sagrados en la tienda, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el lugar santo por el sumo sacerdote a causa del pecado, son quemados fuera del campamento. Son quemados, escucha esto, son quemados fuera del campamento. Eso está en Hebreos 13:10, pero sigue diciendo, ahora viene la parte fuerte. Por eso Jesús, también para santificar al pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Sacamos fue fuera del campamento, soportando el vituperio que él soportó, porque no tenemos aquí una ciudad que continúe, sino buscamos solícitamente una que ha de venir. Y mediante él ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que hacen declaración pública de su nombre. Ahí está hablando que los sacrificios aquellos de cordero que fueron sacrificados y quemados, dice ahí Hebreos 10:13, así también Cristo tuvo que morir fuera del campamento, fuera, o sea, de una forma que, igual que los corderos, fue consumido, por eso el cuerpo fue desaparecido. La sombra se cumplió con la realidad. Ahí está el texto mencionado que tú me estabas pidiendo. Tú dices que cómo se relacionaba aquello con esto. En la sombra estaba dicho, pero aquí lo relaciona con Cristo directamente, la quema de aquellos cuerpos sacrificados, que eran sacrificados fuera del campamento y para siempre, y aquí lo compara con Cristo. Bueno, William, ya le di la respuesta a sus dos preguntas. Igual creo que usted también ya lo respondió y ya todos lo escucharon. Ahora voy a comentar acerca de Corintios 15. Usted lo puso de ejemplo, voy a comentar y ya voy a ir concluyendo porque el tiempo ya está llegando, 1 minuto 20, 1 hora 20 minutos. Ya voy terminando, ya tengo que hacer otras cosas. Le digo que estos debates son muy profundos y llevan quizás 3, 4, 5 horas. Por eso no me gustan mucho los debates, me gusta más estudiar y con el tiempo ir grabando audios y contestar. Mire, sobre 1 Corintios 15, el apóstol Pablo pone una analogía, pone la semilla de trigo, está haciendo la ilustración, pero está hablando acerca del grano. El grano es físico,
En el 37 lo vemos, dice, y lo que siembras no es cuerpo porque ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, de otro grano, no le está haciendo la ilustración, pero al sembrar un grano sale algo físico, no sale algo espiritual. Tenemos que analizar el contexto en que Pablo está, a qué se refiere Pablo cuando dice carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. En el versículo 50 de 1 Corintios 15:50 dice, hermanos, que la carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero estamos hablando en el sentido de que Pablo decía cuál era la carne, ¿no? El mismo que escribió en Gálatas las obras de la carne, se refiere a un alma, una persona que no ha sido regenerada, una persona no regenerada, que tenga los deseos de la carne, no puede heredar el reino de los cielos, tiene que regenerarse. La analogía que Pablo pone en 1 Corintios 15 es del trigo, y el trigo es físico, se tira la semilla física, y es que dice que sale físico, entonces es un cuerpo incorruptible. Se siembra, dice, cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice el versículo 44, pero se está refiriendo, él mismo hace la clasificación, ¿no? De que para el hombre animal, dice, las cosas de Dios son locura, pero para el espiritual no. Él se refiere al sentido, está hablando como una ilustración, no está hablando literalmente de que es un cuerpo espiritual, está hablando figuradamente, porque él mismo pone los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Usted lo está tomando literalmente, y si usted lee todo el versículo, el capítulo 15 de Corintios, se entiende que una persona que no ha sido convertida a Dios no puede heredar el reino de los cielos, porque tenga los deseos de la carne, y menciona la lista en Gálatas, los deseos de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Tiene una relación estrecha con lo que está diciendo aquí. Entonces no podemos contradecir la otra parte que Cristo dice con Pablo. Se le debe dar prioridad a lo que Cristo dijo, que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. O sea, les está diciendo, yo no soy un espíritu. Y para eso no hay pero que valga, Willy. Entonces vamos a ir concluyendo ya porque el tiempo se está acabando. Claro que los ángeles aparecían a las personas como van a aparecer desnudos. Eran ángeles materializados en cuerpos humanos y por lo tanto tenían ropa. Pero esos ángeles se desmaterializaban y no se iban con las ropas esas para los cielos. La ropa que ellos traían puesta era para humanos. La usaban para humanos. Por eso que no ven cómo van a ir desnudos. Yo nunca te he dicho eso. Por eso que Cristo, cuando se materializó, también tenía ropa. Porque materializaba cuerpos humanos. Pero cuando dejaba de ser humano, un ser celestial, no se iba con esas ropas humanas para los cielos. De eso no hay ningún tipo de contradicción con lo que estamos hablando. Bueno, gracias, Arriola, por haber compartido conmigo estos comentarios muy instructivos. Las personas sacarán sus propias conclusiones. Te agradezco tu paciencia, la manera responsable de conversar. No ha habido ofensa, no ha habido ningún tipo de descrédito con las organizaciones nuestras que pertenecemos, ni ataques personales, solamente ha sido un estudio bíblico que te agradezco, y en otros momentos continuaremos en otros temas si quieres, pero ha sido muy placentero para mí conversar estas cosas. Muchas gracias a todos y los que han oído también estos comentarios que están aquí presentes, que el Dios Todopoderoso los bendiga y asimilen la verdad bíblica a la manera que ustedes, el Espíritu le dé entendimiento. Muchas gracias a todos. Bueno, mi estimado William, gracias por igual compartir tu postura para que todos lo vean y sepan bien la postura de los testigos de Jehová con respecto a la resurrección de Cristo. Quiero concluir que en el caso de los testigos de Jehová, pues están todas las doctrinas dependen una de otra, ¿no? Ellos creen aunque es otro tema, que Cristo vino en 1914 en forma invisible, en forma espiritual, por eso es que tienen esta doctrina tan extraña, ¿no?
cuando la Biblia dice que no es así. Entonces, de igual te agradezco que has hecho tu comentario. Quizás en otra ocasión yo no quise abonar al tema porque tú dijiste que nadie ha subido al cielo. Tenemos que poner el caso de Elías, el caso de Enoc, el caso de Moisés, que dice la Biblia que subieron al cielo, ¿no? Y después se le aparecieron a Cristo en la transfiguración y habla de un cuerpo que fueron llevados al cielo en cuerpo, no en espíritu. Esto contradeciría lo que la creencia que dicen que carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo en el sentido de que le dan los testigos de Jehová, que es el cuerpo físico. No se refiere a eso Pablo. Pero eso será en otra ocasión, en otro tema. Yo aquí concluyo y agradezco a todos los hermanos que han escuchado. Saque sus propias conclusiones sobre este tema. Pero concluyo de que lo que dice la palabra de Dios, si Jesucristo dijo que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, es que porque así es. Y Cristo no miente, hermanos. Así que yo me quedo con esto y concluyo con este mensaje. Yo le creo a lo que dijo Cristo Jesús. Buenas noches a todos y también William, Dios te bendiga. Y así van a ser los comentarios sin ofensas. Yo nunca ofendo a nadie, ¿no? Los que lo ofenden son otras personas. Hasta luego, Dios te bendiga. Buenas noches a todos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13, que ninguno de la lista que está en Hebreos 11 subió al cielo. Dice que todos murieron. Y ahí en esa lista está Enoc, está Elías. Dice que ninguno subió al cielo. La Biblia habla cuando Elías dice que subió en un carro de fuego por el cielo atmosférico. Él ascendió a los cielos por el cielo atmosférico y fue trasladado, arrebatado a otro lugar de esta tierra porque estaba siendo perseguido. En la Biblia menciona, si yo te puedo citar el texto, donde después que le ha arrebatado al cielo, Elías le está enviando una carta al rey Jorán. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Después de 4 años de Elías haber sido arrebatado por los cielos, que había muerto, porque él fue arrebatado en el tiempo que estaba el rey Josafat. Y Josafat tenía un hijo. Cuando Josafat muere, el hijo que le sucede en el trono se llama Jorán. Y Jorán, fíjate que ya Josafat había muerto, que fue cuando Elías fue ascendido al cielo, en ese reinado. Y entonces viene el hijo, se llama Jorán. Y en el reinado de Jorán, que habían pasado como 5 años, Jorán recibe una carta de Elías, porque Elías había sido trasladado a otro lugar. Incluso los 70 que eran discípulos de él lo empezaron a buscar por los lugares cercanos porque pensaban que lo que creían ellos era que él había sido arrebatado a otro lugar cercano para evitar la muerte de los perseguidores. O sea que no habla que fue ascendido al cielo para vivir para siempre, porque si no Cristo miente. Cristo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió al cielo. Y Cristo es el precursor en el cielo. Enoc igual, dice ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que menciona a Enoc, que dice que fue transpuesto para no ver muerte. Él fue trasladado también en visión. Y en ese sentido que estaba en visión no sintió los dolores de la muerte. Como Esteban también cuando lo mataron no sintió los dolores de la muerte porque estaba en un trance profético. Y también dice que Enoc murió en un trance profético. Por lo tanto no sintió los dolores de la muerte, no vio muerte. Dios se lo llevó de esa manera. Porque dice ahí el versículo 11 que él murió. Hebreos 11:13 dice que todos esos de la lista murieron y no recibieron lo prometido. O sea que ahí es otra explicación que podemos tener y otro tema que podemos hablar. Parece que los testigos tenemos doctrinas raras, pero son profundas. Y yo quisiera explicarla una por una, igual que el año 1914 que me menciona. Podemos tener un tema igual que este que, como decía, tú pensabas que no teníamos respuesta y yo te he dado muchas respuestas y podemos dártela también de 1914, como te le he dado también de Elías y Moisés. En cuanto a esto del Cordero Pascual sacrificado, te mencioné que Hebreos 13, 10 al 15 relaciona el sacrificio del Cordero y del lugar del holocausto. Lo menciona como una quema de aquellos sacrificios que eran consumidos a fuego totalmente y lo relaciona con Jesucristo, que también murió fuera del campamento, y lo relaciona con ese sacrificio. Y como te dije, aquel fuego prendido en el altar no era un fuego común, no era un fuego extraño como dicen las escrituras, sino que era el propio fuego de Jehová, procedente de Jehová, que fue el que encendía los altares de aquel tipo del holocausto continuo. Era Jehová que lo encendía. Por eso que los sacrificios que ellos era el fuego de Jehová que los consumía. Por eso cuando Jesucristo muere y que tú dices que no apareció el cuerpo, eso estaba representando el fuego de Jehová que dice ahí que
Por eso fue que desintegró también, igual que se desintegraba por fuego aquellos animales, aquellas sombras de los cuerpos de los animales sacrificados. Eso tiene una relación completamente armoniosa en la Biblia. Es poco profundo, hay que estudiar, pero eh, te contradeciría la Biblia así, como te lo he explicado, ¿no? No me dijiste los textos de Hebreos 1:3 que dice que el cuerpo de Jesucristo en los cielos es igual al cuerpo de su Padre Celestial, que Cristo murió en la carne y resucitó en espíritu. No habla la Biblia de que Cristo resucitó en cuerpo de carne y sangre. Esa palabra, sí, esa oración no viene. Entonces, estábamos hablando de cosas que podemos dar explicaciones, podemos entrar en otros temas. Yo estoy de acuerdo con eso y me gustó la manera que, cómo debates, o sea, cómo razonas, porque estos son comentarios, ¿no? De ver las posturas de ambos.